Sí. Magistrada, buenas tardes, bienvenida. Recordarles que tiene 5 minutos de exposición libre. Si en los 5 minutos no puede agotar lo que quiere decir, tiene 2 minutos adicionales. Terminados esos 7 minutos, entonces pasaría a una tanda de preguntas, de un tiempo no mayor de 15 minutos. El reloj comienza a correr, así que haga uso de la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes, excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, presidente de la Cámara Alta, Reinaldo Pared Pérez, y demás miembros que integran este honorable Consejo de la Magistratura. Sirvan mis primeras palabras para agradecerle la objetividad y la transparencia con que han manejado este proceso en estas primeras etapas. Quiero también darle gracias a las instituciones que han apoyado mi candidatura frente al Consejo de la Magistratura para que ocupe una vacante en el Tribunal Constitucional. Gracias por confiar en mí y por confiar en mi perfil. Soy Yocauris Morales, como bien han dicho. Hoy no vengo a hablarle de mi perfil curricular porque ustedes lo tienen con ustedes. Pero es importante resaltar que mis andanzas en el derecho constitucional provienen de más de una década. Cuando el derecho constitucional en la República Dominicana era solo un asunto de teóricos y de aquello que le interesaba la filosofía del derecho, inicié desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo mi especialidad en Derecho Constitucional, viajando con un grupo de compañeros a Colombia a la primera cumbre de derechos humanos y de derecho internacional en el ámbito de Medellín, Colombia, en la Universidad de Antioquia. En el 2001 me fui a Francia, a Cluny, a la comunidad de Taizé para aprender la cultura de la tolerancia y de la simplicidad. Allí conocí los tribunales de Lyon. En ese tiempo era una apasionada de la responsabilidad civil. Luego, en el 2005, ingreso a la carrera judicial. Como jueza de carrera, fui enviada a especializarme al aula iberoamericana. Allí, los dos más grandes constitucionalistas de esa época, don Paulino Mora y Miguel Ángel Montañez, fueron mis maestros en Guatemala. De ahí, en el 2006, parto a España a estudiar en Alicante argumentación jurídica e interpretación constitucional y me desenvuelvo en el Tribunal Constitucional Español de la mano con Miguel Ángel Montañez para aprender cómo se manejaba la justicia constitucional en ese país. Recibiendo propuesta para quedarme como letrada en una vacante que había para estudiantes de Iberoamérica, a la cual deseché por mis sueños de institucionalidad y de esta nación. Creo que servir a mi país es lo más importante. Por eso he desechado grandes ofertas de trabajo a nivel internacional para estar aquí. En la Escuela Nacional de la Judicatura formé a aquellos que se iniciaron en el derecho constitucional, pues cursé la primera maestría en derecho constitucional impartida por la madre y maestra. También cursé la especialidad en derechos y garantías por la Universidad de Castilla-La Mancha. La República Dominicana está viviendo un momento histórico importante. Para mí no es casualidad, sino diosidencia, que el día de ayer, 5 de diciembre, fue la llegada de Cristóbal Colón a esta tierra. Hoy, 6 de diciembre, es el día de la Constitución Española.
Y el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y ustedes ese día le dirán al país quiénes serán las personas que formarán parte del Tribunal Constitucional. ¿Qué ofrezco para este tribunal? Ofrezco mi experiencia como juez constitucional a través del control difuso de constitucionalidad que he servido desde el 2005, desde la tercera sala civil del Distrito Nacional. Ustedes recordarán que para 1999, por resolución de la Suprema Corte de Justicia, solo las salas civiles podían conocer de los recursos de amparo, puesto que no existía en la República Dominicana una legislación para el derecho de amparo. Es por eso... Tiene 2 adicionales para que complete su idea. Es por eso que me encomiendo a ustedes, a Dios y a esta nación a la cual amo, para que ustedes, dentro de todos los candidatos, algunos de ellos de los que he sido docente a través de los diferentes diplomados y de las especializaciones en Derecho Constitucional, de la cual soy catedrática en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Cámara de Diputados y en el Tribunal Constitucional, al cual he servido como docente desde su inicio, recorriendo todo el país, aspirando que todo el pueblo dominicano conozca su Constitución, la ponga en práctica y tenga un acceso a las garantías que ella establece. Estoy a su disposición para las preguntas. Sí, muchas gracias. Preguntas. Magistrado Soto. Buenas tardes, Yocauri. Buenas tardes. Cauri, una pregunta sencilla, pero que se escucha mucho en los diálogos de derecho constitucional. Los derechos de primera, segunda y tercera generación. Yo quisiera que tú le expliques al país que te está viendo y a nosotros qué son estos derechos, si me podría dar detalles de derechos de tercera generación, que son los derechos, algunos de ellos, los que más se reclaman en los tribunales. ¿Cuáles de ellos son los que más se reclaman en los tribunales? Bueno, en los tribunales uno de los derechos que más se reclama es el derecho a la propiedad. Y de hecho es uno de los derechos por el cual nacieron los demás derechos. El derecho a la dignidad, la violación a la dignidad de las personas, el derecho a un juicio justo y al debido proceso. Perdón, me gustaría que me vayas diciendo los derechos de primera, segunda y tercera generación. ¿Cuáles son? Sí, allá voy. De primera generación tenemos el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la dignidad, el derecho a la personalidad, el derecho a la libertad, el derecho a un juicio justo y al debido proceso. Los derechos de la segunda y tercera generación tenemos los derechos económicos, sociales, los derechos políticos, los derechos al medio ambiente, los derechos al trabajo, los derechos a la libertad de expresión, los derechos a la información. Magistrado Jean Alain. ¿Usted quiere también hablar? Sí, ok. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, licenciada Morales, magistrada Morales. En muchos momentos se ha debatido la posibilidad, o no la posibilidad, sino la sugerencia de algunos sectores de eliminar el derecho a la cesantía. Como bien usted sabe, la Constitución norma al respecto y establece el derecho del trabajador. ¿Entiende usted que una eliminación de tal tipo, es decir, de la cesantía, violentaría la Constitución de la República en cuanto a los derechos del trabajador? Bien, tenemos que partir de que el derecho al trabajo es el derecho fundamental como núcleo central. La cesantía como tal es un agregado por el servicio que da el trabajador al empleador. Viene siendo un atributo que se le da por el servicio que va haciendo. Decir que es inconstitucional el que se le quite el derecho a la cesantía sería un asunto
del juzgamiento en los hechos concretos, porque hay países donde no existe el derecho a la cesantía, como es el caso de los Estados Unidos. Hay que medir la situación económica y las razones, porque la forma de medir los derechos económicos no es la misma que los demás derechos. Habría que ver el tiempo y el momento en que eso puede ser realizado. Los beneficios, también tendríamos que ponderar los beneficios adquiridos ya por el trabajador dominicano, porque el derecho a la cesantía ha sido una conquista que ya el trabajador dominicano tiene, y quitársela sería quitarle una prerrogativa que ya ha adquirido como uno de los beneficios que el derecho laboral le da. Pero estudiándolo de manera global y generalizada, pudiera en algún momento buscarse otros beneficios que pudieran ser hasta más beneficiosos para el trabajador y para el empresariado dominicano, tomando en cuenta que las sociedades cambian y que los derechos económicos avanzan. Muchas gracias. A usted. Magistrado Mariano Germán. Yo, Cabri, es recurrida en revisión constitucional. Así es. ¿Tiene ese recurso de revisión constitucional efecto suspensivo? Si no lo tuviere, ¿pudiera el Tribunal Constitucional suspender la ejecución de la decisión recurrida? Bien, el recurso per se no tiene efecto suspensivo, pero como medida cautelar se le puede solicitar al Tribunal Constitucional que suspenda la decisión en caso que sea muy gravoso. Hasta ahora los precedentes del Tribunal Constitucional han sido que nunca suspende, declara innecesaria la suspensión de la decisión, pero es posible suspenderlo solamente a través de una decisión, de una medida cautelar durante el tiempo que esté conociendo de la revisión constitucional. Muchas gracias. Gracias a usted por su pregunta. Diputado Camacho. Honorable magistrada, ¿cuáles recursos tiene calidad el Tribunal Constitucional para conocerlo y en cuáles tiene facultad para fallar el fondo de los mismos? Bien, el Tribunal Constitucional, diríamos que como recurso, conoce la revisión constitucional de los amparos y conoce la revisión constitucional de las sentencias jurisdiccionales que adquieren la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Y en ellos puede admitirlo o no, dependiendo de la relevancia constitucional que ellos tengan. Además, tomando en cuenta si violan algún derecho fundamental per se, o si el tribunal no se ha pronunciado sobre los aspectos que están revisando, pero están sometidos a relevancia constitucional. Gracias, señor presidente. Gracias. Morales. En el desarrollo de este proceso, un abogado ha presentado una objeción en contra de su postulación, Así su es. presentación como postulante a las altas cortes, Así es. vinculado a un caso que él llevaba, ¿verdad? Y que usted como juez de los referimientos conoció y tuvo la oportunidad, en el desarrollo del propio caso, de conocerlo nueva vez o tener la oportunidad de verse de frente con el mismo caso nueva vez. O la suerte o la realidad de verse con el caso nueva vez. Así es. Me pregunto yo, si puede primero responder, o quisiera hacerlo de manera pública, a esa objeción, ese reparo, y en el marco de la misma, ¿cuándo es oportuno que un juez se inhiba? ¿Cuándo ha de serlo? Porque el propio sistema genera las suplencias a una ausencia de un juez, en particular cuando deciden no
conocer de un caso por tal o cual razón. Entonces, ¿cuándo es oportuno para un juez inhibirse? Es oportuno para un juez inhibirse conforme establece el 380 del Código de Procedimiento Civil, cuando en él concurren las causas establecidas en el 378 del Código de Procedimiento Civil. ¿Cuáles son esas causas? Cuando el juez ha tenido alguna diferencia con el abogado, o sea, con las partes, ha tenido algún diferendo, ha tenido una relación de amistad o de enemistad con esa persona, cuando de alguna manera ha tenido pleitos personales o alguna causa donde intervenga con esa persona, cuando haya decidido sobre el mismo objeto de la controversia, exactamente sobre el mismo objeto en materia ordinaria. Y cuando él entienda que su imparcialidad está comprometida. En el caso de la objeción que me hiciera, el artículo 1382 del Código de Procedimiento Civil establece un mecanismo para que las partes que entiendan que el juez tiene alguna animadversión en su contra, tienen el recurso de recusarlo y deben hacerlo en el curso de la instancia. En este caso concreto, en el momento de la audiencia, la persona se refiere al presidente de la Corte y le pide que se inhiba del proceso y el presidente se inhibe. Había transcurrido que casi todos los magistrados de la Corte habían sido atacados personalmente por este abogado con querellas, incluso por la vía penal, afectando su honor, su buen nombre, para que se inhibieran de sus casos. Este proceso yo no tenía conocimiento de él y me fue designado el 9 de noviembre. Y en esa designación es un caso de referimiento. Los referimientos son urgentes y rige una legislación especial que es la Ley 834 del 15 de junio de 1978 y los artículos del 101 al 107. Establece el artículo 104 de la Ley de Referimiento que no existe en materia de referimiento cosa juzgada y que el mismo juez que ha conocido sobre una cuestión, si las partes se los solicitan, puede volver sobre la controversia. Como en audiencia este abogado que es tan controversial no ha solicitado que nos inhibiéramos del caso, nosotros no íbamos a estar pendientes de esa situación. De hecho, la desconocíamos. Tan pronto nos llega el caso, nosotros, o sea, el caso está habilitado para decidir, nosotros decidimos el mismo y cuando él vino a darse cuenta de la situación, ya el tribunal había decidido sus procesos, porque se trataba de un caso de referimiento. Nuestra trayectoria como juez de los referimientos ha sido que si hubiésemos estado presidiendo el tribunal en ese momento, hubiésemos fallado in voce, porque el caso había tenido muchas dilaciones y se trataba de un levantamiento de embargo. El juez de los referimientos interviene cuando hay una turbación notoriamente ilícita. ¿Y qué resulta? Que una persona que esté embargada de manera ilícita porque las partes se han transado y han llegado a un acuerdo amigable y no obstante a ello el abogado le ha embargado violentando el acuerdo, es notoriamente ilícito. Si hubiese sido yo quien precedía el tribunal ese día, ni siquiera me reservo el fallo. Hubiese levantado el embargo inmediatamente, porque soy de los jueces que entiendo que justicia oportuna es justicia. Justicia tardía no es justicia. Y que la seguridad jurídica y el acceso a la justicia es de todos los ciudadanos, no importa quién sea. Y que el juez tiene que ser imparcial y tiene que ser sobre todo responsable con la tarea que se le ha sido encomendada. Muchas gracias. Gracias a usted por su pregunta.
Diputada Castillo. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Yocauris Morales Castillo. En el Congreso Nacional, la aprobación del Código Penal ha suscitado muchas ideas encontradas por el contenido de las 3 causales, hasta tal punto que se ha tratado de segregar en una ley la aprobación de las mismas. Desde la óptica constitucional, ¿cuál sería su opinión sobre la aprobación de estas 3 causales, sea en el código o fuera del código? Las causales del aborto. Por supuesto, de la interrupción del embarazo cuando peligra la vida de la madre. Bien, yo realmente, mi visión de la vida es desde la concepción del ser humano. Y entiendo que interrumpir la vida es un acto de violencia, la cual de manera defiendo el derecho a la vida desde la concepción. De manera que con relación a las causales para la aprobación del aborto, yo creo y me declaro defensora del derecho a la vida desde la concepción. Creo que el neonato tiene derechos independientes a los derechos de la madre y que el derecho a nacer es un derecho fundamental. Y partiendo de mi propia experiencia como hija, mi madre al momento de concebirme le recomendaron que no podía tenerme porque ponía en riesgo su vida y escogió tenerme. Y por eso mis concepciones religiosas y de formación y mis valores y las de la patria dominicana, que establece en su escudo una Biblia abierta en Juan 8:32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Creo que el aborto nos haría esclavo. La vida, la verdad, siempre nos hará libre. Por eso enarbolo el escudo nacional: Dios, patria y libertad. La vida, el amor, la solidaridad y la justicia para todos, incluyendo el neonato. En una situación en la que la vida de la madre está en peligro, y recordamos el caso de Esperancita, aquella niña de unos 11 años, Sí. que fue embarazada a través de un incesto, una violación, y que finalmente perdió la vida por falta de una decisión oportuna. ¿Qué valoración usted le da a esto y qué importancia tiene ahí la vida de esa madre que fue violentada en sus derechos y en su dignidad? Yo creo en la prevención. Yo creo en la justicia social. Yo creo en que podemos trabajar juntos por crear un Estado-nación donde defendamos los valores en que nosotros hemos sido fundados. Y por eso entiendo que en todas las circunstancias la vida es más importante que el aborto. Gracias. Más preguntas, además que el tiempo se venció. Muchísimas gracias, Gracias a ustedes. magistrada Morales, y mucha suerte.